Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a una sesión más, la número 24 de Reflexionen sobre esto. Hemos tomado el libro Un recopilatorio de las enseñanzas del tibetano, Reflexionen sobre esto, donde aparece esa expresión, con bastante frecuencia, por cierto. Se ha sacado un volumen bastante voluminoso y semanal, bueno, tres veces al mes. Si hay tres martes, es tres veces, y si no, son dos martes. Los dos primeros martes de mes utilizamos Reflexionen sobre esto, y el tercero y el cuarto utilizamos Sirviendo a la Humanidad. Si hubiera un quinto, utilizamos Reflexiones sobre esto. Hoy es 6 de junio del 2023, estamos en la sesión número 24. Silencio porque estamos grabando y salen ruidos. Un momentito, voy a quitar los audios, así ya no hay problema. Vamos a continuar. Aquí finalizó la sesión anterior, la número 23. 8. Ningún hombre se ha salvado por la teología, sino únicamente por el Cristo viviente y por la consciente convicción de que el Cristo mora en cada corazón humano. Esto lo podemos reflexionar como la otra vez para cuando vengan las preguntas que vendrán dentro de unas 10 o 12 diapositivas. Ningún hombre se ha salvado por la teología, sino por la convicción consciente de que el Cristo mora en cada corazón humano. El hombre individual y su alma también están tratando de unirse, y cuando esta unión se realice, el Cristo nacerá en la caverna del corazón y se verá cómo se acrecienta su poder en la vida diaria. El hombre individual y su alma están tratando de unirse, es decir, acortando la distancia que hay entre el alma y la conciencia de la personalidad. Cuando esta unión se realice, el Cristo interno, que es el vínculo realmente, la conciencia crística, nacerá en la caverna del corazón, lo más profundo, y se verá cómo se acreciente su poder en la vida diaria. Es decir, que al final esta conciencia crística acabará doblegando a la personalidad y prácticamente la transformará, la transmutará y la transfigurará. 10. A medida que el hombre va purificando su personalidad y poniéndola al servicio de la voluntad espiritual, elevando automáticamente las energías de los dos centros del cuerpo al centro de las cejas. A medida que el hombre va purificando su personalidad y poniéndola al servicio de la voluntad espiritual, elevando automáticamente las energías de los dos centros del cuerpo al centro entre las cejas. Luego en las preguntas adivinaremos qué dos centros que son. Si es el coronario, si es el cardíaco y entre ellos el centro de las cejas, el agna. Coronario, cardíaco, agna, ya veremos luego las preguntas. Oportunamente se acrecienta y amplía la influencia de los dos centros hasta que los campos magnéticos o vibratorios hacen contacto entre sí y aparece instantáneamente la luz. O tal vez pudiera tener otro significado, alma, personalidad. Padre Espíritu y Madre Materia se unen y unifican y el Cristo nace. A no ser que el hombre vuelva a nacer, no podrá ver el reino de Dios, dijo Cristo. A no ser que el hombre vuelva a nacer, tenga una revelación interna, no podrá ver el reino de Dios. ¿Cómo se ha entendido esto? Unos lo han asociado a la reencarnación y otros hay que morir para el mundo. En realidad es vivir en el mundo, ser consciente del mundo y al mismo tiempo tener un vínculo muy grande con lo más elevado. Pero, a consecuencia de ese vínculo, en el plano físico se debe trabajar de tal manera que ese reino de Dios ya fuese una realidad, a través del trabajo diario, la actividad, la irradiación. Padre Espíritu y Madre Materia se unen y unifican y dan lugar precisamente al nacimiento de la conciencia crística. Tal el segundo nacimiento y desde ese momento la visión adquiere creciente poder. Hoy el Cristo renace en muchos seres humanos y acrecentadamente aparecerán los hijos de Dios en su verdadera naturaleza para guiar a la humanidad en la nueva era. No obstante, hay que matizar que este despertar de la conciencia crística no tiene nada que ver con los predicadores que conocemos, ¿sí? Son personas que han buscado en el interior, que meditan, que reflexionan y que poco a poco la luz los va atrapando. No por escuchar prédicas de un predicador, como telepredicador.
11. Que aquel a quien servimos pueda estar más cerca que nunca de nosotros, que el trabajo de establecer rectas relaciones humanas pueda continuar a grandes pasos y que la luz y el amor afluyan desde Shambhala y la jerarquía, sobre todos los que aman a sus semejantes. Es el ansioso deseo, juntamente con mi bendición para ustedes, en este periodo de voluntad al bien. 11. Que aquel a quien servimos, el Cristo, pueda estar más cerca que nunca de nosotros. No olvidemos que por mucho que hablemos de la deidad o de Shambhala, nosotros lo único que podemos aspirar hoy por hoy es a despertar la conciencia crística, es decir, identificarnos con aquel que viene. Y aquel que viene es la revelación de la conciencia crística, que algunos lo asocian por la evolución de la raza, de las eras, a que vendrá un avatar. El avatar somos cada uno de nosotros. Y si hay un porcentaje elevado, comparación con la población total de la Tierra, pongamos medio millón, 1 millón de seres humanos que precisamente en un periodo de unos 10 años, 7 años, 14, han despertado a esa conciencia crística y la expresan, la irradian, evidentemente habrá una respuesta directa de aquel a quien esperamos y a quien servimos. Continuar a grandes pasos y que la luz y el amor afluyan desde Shambhala y la jerarquía, sobre todos los que aman a sus semejantes. Es el ansioso deseo, juntamente con mi bendición para ustedes, en este periodo de voluntad al bien. No es lo mismo buena voluntad que voluntad al bien. Hay bastantes diferencias. Luego lo aclaramos en las preguntas. El tibetano me ha pedido aclarar que cuando él habla del Cristo, esto lo escribe Alice Bailey, se refiere al nombre que se le da como guía de la jerarquía. El Cristo trabaja para todo el género humano, sin distinción de creencias. No pertenece al mundo cristiano, como tampoco al budista, al maometano o a cualquier otra creencia. El bodhisattva está por encima de las creencias. Lo único que hay en el mundo es un porcentaje de la humanidad que es muy atlante, muy devota, muy devocional, que creen precisamente, tienen creencias. Claro, un creyente tiene un pequeño problema. La mayoría no pasan de la fase de creyentes y hay una minoría muy selecta que esa creencia la trabajan de tal manera que van desarrollando el intelecto y sobre todo el efecto práctico de la misma. Les transfigura la seva vida, les purifica la personalidad. Son seres que se detectan fácilmente a veces por una perseverancia, una constancia total en la búsqueda interior y una fe inquebrantable en el ideal que persiguen. Para unos puede ser en el orbe cristiano la expresión del tercer aspecto de la divinidad, el aspecto de la Virgen María, la materia o mente divina, y para otros puede ser la conciencia crística. En Oriente tendríamos seguidores de Buda, de Confucio, que unos van buscando la luz, otros buscan la no dualidad y otros buscan el desapego, tanto da. Y podríamos tener también dentro del Islam la práctica sufí, que es la parte más refinada. Hay otros que se quedan, como en el cristianismo, en la parte más densa. Pero cada vez hay más gente que se da cuenta que cuando se le quitan las envolturas, las capas externas a las grandes religiones mundiales, en el fondo, habla de lo mismo. Eso sí, teniendo en cuenta que han sido dados en periodos de evolución diferentes y para determinado tipo de grupos de almas. Por lo tanto, hay diferencias en ese aspecto, pero en eso no nos tenemos que fijar, sino en la síntesis. Nadie tiene necesidad de unirse a la Iglesia cristiana para estar afiliado al Cristo. Lo que se exige es amar al semejante, llevar una vida disciplinada, reconocer la divinidad en todos los credos y todos los seres, y regir su vida diaria con amor. Cuando se dice a la gente amar al semejante, aquí hay un pequeño matiz que hay que aclarar. No se trata de amar con el plexo solar, que es como los humanos suelen amar o solemos amar, porque es la parte animálica, magnética, instintiva. No. Es pensar correctamente de los demás. Eso es amar al prójimo. No, yo te quiero, no. Yo pienso bien de ti. Es decir, cuando te tengo que visualizar por algo, te imprimo un carácter, una energía de amor, para que la puedas irradiar. No odio, separatividad, no me gustas, me caes mal, eres superficial, etcétera, etcétera. 1. En todas partes subsiste la expectativa y la demanda por una manifestación o acontecimiento simbólico, denominado con distintos nombres, pero se refiere generalmente al advenimiento de Cristo.
En todas partes subsiste la expectativa y la demanda por una manifestación o acontecimiento simbólico, denominado con distintos nombres, pero se refiere generalmente al advenimiento del Cristo. Los maometanos esperan al Imam Mahdi, ¿no? La revelación nueva de Alá. En Oriente esperan también a avatares. Aquí en Mediano Oriente la religión del zoroastrismo esperaba a un ser que tenía que venir, muy específico, que aparece en algunas traducciones de la Gran Invocación. Y en cada parte del mundo, acordaos que en los misterios de Nínive ya también había este tipo de revelación, como mismo el niño Horus representa la conciencia crística. Por lo tanto, Isis es el aspecto femenino de la creación, el aspecto Espíritu Santo, y Osiris es el aspecto padre o primer principio. Todo lo debemos tener claro. Como bien saben, puede ser un advenimiento físico como lo hizo en Palestina o expresarse como definida influencia ejercida sobre sus seguidores por el gran Señor de vida, influencia que evocará respuesta de quienes en una forma u otra han despertado espiritualmente. Quizás podría ser en forma de una grandiosa afluencia del principio crístico, la vida y el amor crísticos, actuando sobre la familia humana. Tal vez estas tres posibilidades ocurran muy pronto y simultáneamente en nuestro planeta. Esto fue escrito años 30, 40, estaba la Guerra Mundial, me parece la segunda ya, y la verdad, en aquel momento, pues bueno, tenía un interés muy específico, por eso las grandes invocaciones que se distribuyeron, y francamente era un momento idóneo. De todas maneras, hay que decir una cosa. Ahora estamos en un conflicto que puede haber un error garrafal, apretar un botón de aquellos rojos del color que sea, que está guardado en un cofre, y generar una hecatombe a nivel mundial, porque hemos llegado a una sinrazón tan grande que con el pretexto de una invasión, que esto habría que discriminarlo con el tiempo, pasando el tiempo, no nos fiemos de las imágenes que nos dan, que hay cosas mucho más trascendentes que todo eso. Lo que sí estamos viendo, que lo que están trabajando es precisamente engordar a algunos las cuentas de resultados, enriquecerse más a costa de la subida de precios y sobre todo las materias primas y las tierras que tienen una gran productividad agrícola. Ahí lo estamos viendo en el día a día. Si no nos damos cuenta, estamos un poco de espaldas a la auténtica realidad. Esta vez Él no manifestará la vida perfecta de un hijo de Dios, tal cual fue su misión anteriormente, sino que aparecerá como el guía supremo de la jerarquía espiritual, para satisfacer la necesidad de todas las naciones sedientas del mundo, sedientas de verdad, de rectas relaciones humanas, de amorosa comprensión. Esta vez, el Cristo no va a manifestar la vida perfecta de un Hijo de Dios con mayúsculas, tal cual fue su misión anteriormente, sino que aparecerá como el guía supremo de la jerarquía espiritual, para satisfacer la necesidad de todas las naciones sedientas del mundo, sedientas de verdad, de rectas relaciones humanas y de amorosa comprensión. Esta vez Él será reconocido por todos, y su propia persona testimoniará la realidad de la resurrección, demostrando paralelamente la realidad de la inmortalidad del alma del hombre espiritual. Durante los 2000 años pasados se hizo hincapié en la muerte, que ha matizado toda la enseñanza de las iglesias ortodoxas. Solo un día del año se ha dedicado a la idea de la resurrección. Precisamente el Festival de Aries, la Pascua de Resurrección. Cada vez que uno se eleva sobre una limitación, la regenera, la transmuta, la transforma, la transfigura y prácticamente esta limitación desaparece. Por lo tanto, eso deberíamos hacerlo en el día a día. Resucitar. No obstante, preferimos creer y comportarnos como seres muertos. Venga, hemos llegado a las preguntas. Abro los micros, un momentito. Y ordenadamente, no os atropelléis y tampoco esperéis que os lo diga 4 veces. ¿Cómo se nota que somos un país de creyentes? ¿Cómo se Sí. nota? Bueno, hemos dicho que había dos temas para hablar. Uno era lo de los centros, que había dos centros en los cuales el ANA quedaba en medio, que supongo que está hablando del centro coronario
y, de, y del centro Es de que, arriba de la cabeza, ¿no? es que el coronario es el de la cabeza, es la El glándula pineal. coronario y el cardíaco, vamos. Es que eso puede ser una y también puede ser lo siguiente. Mira, el centro agna, esto lo estudiamos en magia blanca, puede tener 2 pétalos o puede tener 96. Ya, Claro, si tiene 2 pétalos quiere decir que la personalidad está integrada, de ahí el entrecejo. Entonces, por la parte delante trabaja el señor lunar, la personalidad, y la parte de atrás está controlada por el señor solar. La diferencia entre uno y otro es como de 1 centímetro, de 2. Eso es el famoso antacarana. Y cuando sí. esto se activa, se produce esa integración y esa irradiación. Se puede entender así también, como la personalidad, que es el aspecto materia, y lo que sería el aspecto padre, que sería la energía del alma. Es que el alma no se puede manifestar si la personalidad no está integrada. Por eso yo os decía hace años, 15 segundos cada día como mínimo focalizados en el entrecejo, para mantener la concentración. Aparte, que lo que se consigue es mantener más la atención y activar el vehículo. Por favor, hay ruidos. El vehículo mental. Eso Venga, que decías del centro Anna, de los 96 pétalos que son, que en realidad se representan como si fueran dos. El de arriba se ve que es el Mercurio y el de abajo Venus, que pudiera son ser, pudiera las ser. dos cosas, o sea, los dos, digamos, por decirlo de alguna manera, los dos arquetipos que se utilizan para el desarrollo del alma, ¿no? Es que O hemos de tener para en cuenta crear el antacarana. generalmente hay una idea que dice que con creer y tener fe todo se consigue. A ver, eso te sirve para activar la capacidad volitiva, levantar la voluntad y ponerla a trabajar. Pero si no se consigue desarrollar, purificar el vehículo emocional y tener una mente mínimamente fundada y aposentada en la verdad, que no quiere decir la verdad esotérica absoluta ni mucho, sino que en el día a día no nos dejamos arrastrar por habladurías, por falsas encuentras o por las fake news, evidentemente el aspecto verdad de nuestro intelecto se va desarrollando. Detrás tanto del vehículo etérico como del emocional como del mental concreto está el alma, ¿eh? No olvidemos que el error que comete el místico, el creyente, es separar el alma de la forma, la Sí, personalidad. sí, Y sí, cuando te sí. hablas, no, es que yo soy un ser espiritual, pero este cuerpo es materia y tiene tendencias. No, perdona. Como alma tienes esa atracción y nada más. Ah, no, no puede ser. Me lo han dicho, tú no lo entiendes. No, a ver. Es un trabajo nada más. Si tú realmente eres consciente de que estás en un camino de purificación de las tendencias de los 3 elementales, sí que entiendes qué significa un día que se produzca la revelación esta, que es lo que viene al final en la cuarta iniciación, la gran revelación. Aquello que se quería hablar en la primera, en este, ¿cómo se llama? En Virgo, resulta que en el Mm, signo complementario, Piscis, sí, acaba sí. eclosionando. Es claro, el Cristo ha nacido, como el Cristo ha nacido y lo puedo manifestar, evidentemente la forma ya no la necesito. Eso es el que se queme precisamente, se destruya el cuerpo causal y se libere la joya en el loto. Porque ese es el final del camino del cuarto reino. Pero claro, eso que nos parece teóricamente muy hermoso, tiene una cruda realidad, que es el día a día. Y el día a día es donde está el examen. A nadie le han pedido hacer nada, pero en el día a día es dificilísimo. Por ejemplo, los que dicen que no hablan, etcétera, etcétera, o los que dicen que hacen dietas. A ver, yo he conocido gente que hace dietas 20 o 30 años y no he visto que hayan perdido. Es más, de vez en cuando tienen unas subidas de no sé qué y un montón de kilos. Ah, no, es que verás, se me ha activado una crisis. Vale, de acuerdo, no te lo discuto. No te lo discuto, pero que de puertas afuera decimos unas cosas, pero luego en la realidad, el día a día, es donde hacemos trampas porque no somos Ya. sinceros con nosotros mismos. Si no hay sinceridad, ¿qué clase de conciencia crística es esa? Me he explicado, Ujú. ¿no? Sí, sí, está explicado bien. A nadie le piden que se sepa de memoria los rayos, las rondas, las cadenas, eso es secundario. Pero lo que sí se nos pide es ser sinceros y sobre todo tener un sentido de observación. Si uno puede tener poca cultura académica, pero si uno está atento a lo que le pasa en el día a día, se convertirá en una persona inteligente. Y eso hoy en día, en estos tiempos, vemos gente con títulos universitarios y francamente van despistadísimos porque la atención no la tienen.
No es porque tengan los móviles, no, es que ya ellos no están atentos. No estaban atentos Mm. porque cuando estuvieron en el vientre de su madre tampoco estaba atenta. No, y No, que después en la vida, si no es porque has dado con eso y te has ejercitado un poco, la mayoría de la mira, gente no está atenta, ¿eh? yo cuando era pequeño, a mí me Otros extraña, ya lo llevan insertado dentro, ¿eh? cuando tenía 8 o 10 años, me llamaba la atención una cosa. Yo veía gente que la veía calladas, hablaban, y luego pues veía mi mundo, mi familia, que bueno, había voces, para aquí, para allá, pero no porque hubiese violencia, no, es que era su forma. Y cada vez que tú te ponías a estar en silencio, automáticamente te zarandeaban para que despertaras. Esto lo he vivido yo y no he sido la Mm. única persona. Hay miles o millones en el mundo. ¿Qué pasa? Que hasta que uno no entiende en una encarnación que el silencio es la puerta de entrada al mundo superior, al mundo del alma, de la conciencia crística, pues ¿qué hace? Servir al demonio y aparentar que sirve al Dios, pero no lo hace. ¿Me Ya, explico? A ver, te explico, si te uno explico. practica un mínimo de silencio, de actitud contemplativa sin saber qué significa eso, uno tiene la llave de su futuro. Hombre, y se despierta la intuición, si eso es un trabajo. El Vicente insistió mucho. Krishnamurti en la atención, era vida contemplativa, pero no esa vida contemplativa de rodillas, las manos untadas, actitud de adoración, no. Y mente Apretando fuera de tornillos, control. conduciendo un taxi, un tranvía, un metro, barriendo la calle, abriendo corazones en un quirófano, es igual. Sí, sí. Esa es la vida contemplativa que necesitamos, no lo otro. Lo No. otro ya es un pasado. Venga, más preguntas, familia. Yo Gloria, solo quería, sí, yo María solo José. quería decir, no, es que lo explica tan claro que perdona, pero es que no tengo preguntas porque te lo desgrana tanto y encima Bueno, tú lo pues sigues. aporta algo, mujer, aporta algo, Claro, y tú lo enriquece. sigues. No es que no quiera preguntar, tú sabes que pregunto lo que sea. Sí, no, no me corto, pero es que está también explicado sobre la esperanza de la humanidad en la llegada de un avatar y encima tú lo desgranas que yo no voy a preguntar por preguntar. Pero sí, quiero decir solamente que qué texto tan oportuno en estos momentos de convulsión Y de humanitaria. ignorancia, y de ignorancia. Bueno, pero eso siempre, ¿no? Y la convulsión supongo que siempre, ¿eh? Mira, Pero Y además esto estamos es, en es como Géminis, un ¿eh? texto, es claro, como un texto de claro, esperanza, claro. ¿no? ¿Por qué Cristo es Géminis? Y Porque Cristo estamos es en la síntesis. Géminis, Cristo claro. representa, el avatar representa. Además, Cristo tiene la importancia. La gente se cree que cuando viene el Buda derrama la bendición sobre la humanidad. La recoge Cristo. La humanidad, nosotros no podemos coger la bendición que da el Buda porque no estamos preparados ni mucho menos. Eso lo atesora, lo conserva 30 días, un ciclo, en un cetro especial, el avatar, el jefe de la jerarquía, que es el Cristo, el Bodhisattva. Y cuando llega a su plenilunio Géminis, que es la búsqueda de la síntesis, la disolución de la dualidad mediante la síntesis activa, es decir, conscientemente de que estoy en el centro de la dualidad. ¿Qué le pasa a un creyente que se cree que es divino y que no tiene dualidad? ¿Cuántos hay de estos? Muchísima gente. Si el problema no es haberse leído el Corán, ni los libros de Oriente, el Bhagavad Gita, ni los libros de la Torá, ni todo lo que es el Antiguo Testamento y todas estas historias. No, 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 no. Es ponerlo en práctica. Y cuando uno pone en práctica la enseñanza, empieza a cambiar. Claro, periodos de encarnaciones en que el maestro no existe. ¿Por qué? Porque es uno mismo. Si por ley de economía, la figura del maestro corresponde al área de Piscis, el instructor Acuario, te tienes que espabilar tú solo. Lo ves mejor así, ¿no? Jesús, Venga, ¿puedes aclarar adelante. un poquito la diferencia entre buena voluntad y voluntad al bien? ¿Tú qué crees que es la buena voluntad? Venga, Ana, al bien bueno, tuyo. Tú cuando ¿cómo? hablas de buena Buena voluntad, voluntad, ¿de qué estás hablando? De una sí. persona que tiene unas maneras y un carácter dulce, que escucha a la gente y que a lo mejor por dentro está haciendo lo que, bueno, lo que sea, y que te va a hacer ni puñetero caso. ¿Qué hay detrás de No. pero escúchame, ¿qué hay detrás de estos Ujú. aspectos de buena voluntad del día a día? Eso que se denomina empatía, ¿verdad? Tiene un carácter empático. Me ha escuchado muy bien, pero no te va a hacer caso. Trabaja. ¿Qué es la buena voluntad? Trascender las limitaciones de la personalidad a la hora de servir. Si tú intentas irradiar,
lo primero que vas a hacer es irradiar a aquello que a ti te gusta, que a ti te conviene y a que a ti te interesa, ¿o no? No te estoy hablando de ti en persona, genéricamente. Lo primero es mi campo de influencia. Bien, pues lo que se está visto es que tampoco se hace, porque si tanta gente que dice que está en la luz irradiara en su familia, por definición la Tierra sería un paraíso, y lo es, ¿eh? Debería ser mucho más, pero no nos podemos quejar tanto. No sé si te he explicado. ¿Y qué sería la buena voluntad? Pues trabajar un aspecto del propósito divino que no La voluntad conocemos, al bien, ¿no? La que voluntad es al bien. precisamente lo que debe de hacer. Una cosa es lo que a ti te guste. Mejor dicho, a ti te guste, lo que tú puedas o lo que tú debas. ¿Dónde te pones? Según tu nivel de conciencia, te pones en lo que debería ser, en lo que me gustaría que fuera o en lo que puedo hacer. Si yo me quedo en lo que puedo hacer, lo más probable es que por la propia efecto de la rotación de la Tierra, cada día esto se mueve, ¿qué sucede? Que vaya para atrás, que no avance. Si yo apuesto por la voluntad al bien, sí o sí, deberé esforzarme cada día. Por eso lo que se necesita ahora no es decir buenas palabras, sino espabilate, ¿eh? No, pero es que yo soy muy Ujú. espiritual. Yo digo esto porque lo he escuchado muchas veces y a veces, pues, ¿qué quiero decir? Acá la redundancia no me ha gustado porque lo que tengo delante, bueno, es que también habéis conocido muchos vosotras, desde que estamos Sí, juntos hace más de bueno, 10 años. Nos conocemos y ya. esa frase que se dice, no, si le ponemos buena voluntad, Sí, le ponemos y resultado cuál? Ninguno. ninguna, Ninguno. sí. Vamos, poner buena voluntad en una asociación y cuando te das cuenta, sales de la reunión, te están poniendo a caído un burro, yo no sé dónde está la buena voluntad, digo abiertamente, no lo sé. Por lo tanto, eso es lo más Vale, aquí. básico, eso es Ujú. propio de la personalidad. Pero si la personalidad no está integrada, ¿qué va a salir? Nada, nada que valga. Vale. No obstante, hay que continuar buscándolo. Si no hay una mente poderosa, es decir, un vehículo emocional controlado, todo lo que construyamos, esto lo hemos aprendido estudiando magia blanca. ¿Por qué fracasamos tanto? Pues porque no mantenemos la atención. Las formas mentales se desmontan porque no mantenemos la atención. Los demás, venga, Jesús, hola. dime. Entonces lo que se llama fraternidad es un paso más allá, ¿no? A De, ver, de lo eso que es, estamos es hablando. lo mismo que hablar de buena voluntad. Es la Vale, vale. idea, cuando llega la luna nueva, hablamos en Mm, aquel pensamiento famoso, la función de los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo es mm, hacer una presentación de los ideales fundamentales que regirán la nueva era de Acuario, ¿no? sí. Ideales fundamentales. En el nombre de la fraternidad o del amor al prójimo nos hemos matado durante generaciones, ¿verdad? Y nos Ujú, seguimos matando en el ujú, nombre del amor. Este conflicto que vemos aquí en Europa, pues son dos iglesias ortodoxas, es la misma, pero cada una tiene su propia constitución y unos matándose a los otros. A veces hemos visto a lo largo de la historia como unos dirigentes de una iglesia le pedían a Dios que acabara con el enemigo. A ver, ujú, ¿esto en qué cabeza cabe? Acordaos cuando fuimos a los cátaros hace unos años, el dicho aquel de aquel obispo de la zona, matándolos a todos, que Dios cogerá a los suyos. No es seguro que eso pasara. De todas maneras, eso indica el nivel de conciencia que tenemos egoísta, de mirar la parte. Cuando hay voluntad al bien, no hay parte, es la totalidad. Por no, eso todavía la buena voluntad no puede funcionar si no hay un verdadero intelecto formado. No hay un ujú, exquisito sentido de responsabilidad, porque si tú tienes buena voluntad, amor al prójimo, debes ser exquisitamente responsable. ujú. ¿Qué se suele hacer con la gente que comete una trapería de estas? Ay, no, perdónalo, porque en el fondo es bueno. Pues mañana volverá a robar otra vez. A ver, ¿no será mucho más amoroso cogerlo, llevarlo a un centro, reeducarlo y estar muy atento hasta que él despierte? Que es lo que se suele hacer. Y ese es el mejor método. O, por ejemplo, en España, ¿cómo se acabó con esa organización terrorista? No mencionemos el nombre. Poniendo a negociar a la gente en una mesa. Gente que no quería, gente que iba mucho a la iglesia, hablaba mucho de Dios y de Cristo, pero cuando que se le ofrecía la opción de tener delante a la persona que ya rehabilitada, que había matado a su marido, decía que era muy cristiana. ¿No habéis conocido algún caso de esto? Sí, hombre, la prensa ha salido. Entonces, ¿dónde queda esa teoría del Cristo y de la revelación y de Dios si cuando te ofrecen la oportunidad no la aprovechas? Ujú.
¿Quién aprovecha las oportunidades? Los más inteligentes. Los más inteligentes. Los que han conseguido desapegarse. El ser humano que es muy inteligente es que se desapega de sí mismo. Por eso es libre. El que tiene apegos de todo tipo, pues avanza hasta cierto punto. Hay otros que no tienen apegos porque en el fondo son unas mentes como separadas de la realidad, cristalizadas, que conocemos con el nombre de magos de un color definido, ¿no? Un color oscuro, ¿no? Pero ese no es el caso nuestro. ¿Algo más, familia, que es muy interesante esto? ¿No? Venga, continuamos. Cierro micros. Se debe preparar al mundo en amplia escala, en amplia escala para la venida del instructor mundial, y deben darse los pasos necesarios antes de que muchos de ellos se manifiesten de entre los hombres. Y lo harán a fines de este siglo. Este era el siglo XX. A ver, nosotros llevamos 23 años del siglo XXI. Que hay maestros en el plano físico, yo no lo pongo en duda. No lo pongo en duda. Otra cosa es considerar si un gran avatar, un ser de una sexta o séptima iniciación, está en el plano físico. Eso no puede ser por razones esotéricas profundas. Ahora bien, que haya núcleos en el planeta Tierra donde hay una focalización especial de un gran ser, eso sí. Eso sí que lo doy por hecho. Pero vuelvo a lo de antes. Mientras no se desarrolle la conciencia grupal, es decir, no la individualidad, el grupo, que es Acuario, olvidémonos de la fraternidad, de la nueva era y de la conciencia crística. La conciencia crística, por si no lo sabíamos, solamente se desarrolla correctamente en grupo, no a nivel individual. A nivel individual es lo mismo que cuando aprendimos a caminar, ¿verdad? Y empezamos a prestar atención a las cosas, mirábamos una cosa, la observamos, la tocábamos, a ver qué era, desarrollábamos los tres aspectos de los tres signos primeros, el aspecto voluntad por un lado, el aspecto deseo y el aspecto de tocar las cosas, saber qué es esto. Todos los niños lo hemos hecho. Los animalitos repiten exactamente lo igual. Por tanto, esas energías están para algo. Cuando esto se aprovecha bien, poco a poco van fructificando. Entonces, trabajaremos el grupo, que es lo que realmente interesa. Lo demás, eso está ahí, para quien quiera comprarlo. Así que, déjalos antes de que muchos de ellos se manifiesten entre los hombres, y lo harán a finales de este siglo. Bueno, ya se está formando un grupo especial que se prepara expresamente para ese trabajo. El maestro Moria, el maestro Kuthumi Lalsin y el maestro Jesús se ocuparán especialmente de este movimiento hacia finales de este siglo. Fue el siglo XX. ¿Que se hayan dado pasos? Seguramente que sí, pero no hay constancia de ello. En estos momentos que hay ese conflicto en Europa, el papel de la Unión Europea es más bien de vender armamento que no de otra cosa. A mí me extraña que tantos, incluso los que están en el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea, españoles algunos, no tiendan un puente a un encuentro, sino que es vender armamento y derrotar al enemigo. Ojo con una derrota vía militar, porque volverá otra vez, volverá. Eso no nos engañemos. Continuamos. Otros maestros participarán también, pero los tres mencionados anteriormente son aquellos en cuyos nombres y cargos la gente debe, en lo posible, familiarizarse. A fin de cuentas, no hablamos de maestros, hablamos de maestros, Johannes, una sexta iniciación, tanto Moria como Kuthumi como Jesús. Hablamos de un primero, de un segundo y de un sexto rayo. Algo que para nosotros son los jefes de las energías de rayo, se nos escapa la comprensión. ¿Qué podríamos recibir de ellos? Tal vez una claridad mental en cierto momento, siempre y cuando nosotros hagamos el trabajo preparatorio, que no lo hacemos, porque hoy hago una cosa y mañana me olvido, etcétera, etcétera. Dice, puede asegurarse definitivamente que antes de la venida de Cristo se hará lo necesario para que esté al frente de las grandes organizaciones un maestro o un iniciado que haya recibido la tercera iniciación. Esto sí que ya lo puedo, creo que sí. Y de hecho, al frente de muchos lugares, muchas organizaciones mundiales, hay seres con una segunda o una tercera iniciación. Acordaos que el tibetano expresa que muchos de los dirigentes mundiales, jefes de Estado, etcétera, tienen una segunda o una tercera iniciación. Ahora bien, si una iniciación os pensáis que es precisamente ausencia de mal, etcétera, etcétera, esa idea del mal y del bien
es muy humana, no es lo real. Por lo tanto, nos tocará a profundizar muchísimo para entender qué significa en una personalidad activa dirigiendo un país una tercera iniciación o una segunda iniciación. Eso lo deberemos entender y ese trabajo es nuestro. Maestro iniciado que haya recibido la tercera iniciación. Maestros iniciados estarán al frente de ciertos grandes grupos ocultistas de francmasones del mundo y de diversos sectores de la Iglesia en muchas de las grandes naciones. Bueno. 4. Cuando Él venga, el avatar, al final de este siglo y haga sentir su poder, lo hará como instructor del amor y de la unidad. Del amor y de la unidad. Y su tónica, su característica será regenerar por medio del amor, que en lo que respecta al ser humano es la técnica de la buena voluntad. Si no acepto reunirme contigo para negociar un punto que nos interesa resolver a los dos, la buena voluntad no funciona. Por eso Naciones Unidas es un proyecto de buena voluntad. Todo el mundo va, hace el paripé, se hace la foto, firma acuerdo y luego no los cumple. Como nadie le puede decir nada, solamente una amonestación, así está. Si la OTAN fuera una agencia de las Naciones Unidas, entonces las cosas cambiarían. Cambiarían. Su trabajo se manifestará en el plano físico, estableciendo grupos activos en toda ciudad, grande o pequeña y en todo país, que trabajarán agresivamente para lograr la unidad, la colaboración y la fraternidad en todos los sectores de la vida, económico, religioso, social y científico. Esto de que trabajarán agresivamente, traduzcámoslo por discípulos aspirantes que tendrán en la voluntad, en la gran tenacidad, su característica esencial, su carta de presentación, serán muy activos y muy directos. Hoy se habla con demasiadas cataplasmas y paños calientes sobre problemas graves de la humanidad. No se quiere enfrentar la idea de que tenemos un cambio climático, que el planeta nos está espabilando, no se quiere aceptar. Bueno, no se acepta, pues no lo aceptemos. Ya veremos lo que vamos a pagar. Trabajarán de forma difícil, dura, para lograr la unidad, la colaboración y la fraternidad en todos los sectores de la vida, económico, religioso, social y científico. Pensad un momento que detrás de esto hay un proceso de que aquellas almas que no se adaptan al cambio de la nueva era van saliendo de la circulación. ¿Qué quiere decir? Que lo que va a quedar en este siglo XXI y en los siguientes van a ser almas dispuestas a trabajar para encontrar precisamente el objetivo de Acuario, la fraternidad. Por eso vemos todavía lo que vemos. Y aquel que no espabile, evidentemente, será apartado. Pero no lo entendamos en sentido negativo que van a ir al infierno, no va por ahí la idea. Aclararé parcialmente estos hechos y me extenderé algo más sobre los tres modos de su aparición: llegada, advenimiento y reconocimiento físico por la humanidad. Aclararé particularmente estos hechos y me extenderé algo más sobre los tres modos de su aparición: la llegada, el advenimiento y el reconocimiento físico por la humanidad. 1. Por la influencia que él ejerce sobre los iniciados y discípulos que están ahora o estarán en el momento de su llegada, activos en los tres mundos de la evolución humana. Esto significa que influirá telepáticamente sus mentes. Dicha influencia será su principal trabajo en el plano mental. Constituirá uno de sus métodos más eficaces en su propuesta de interferencia espiritual en los asuntos mundiales. Por un momento, imaginémonos que al frente de Naciones Unidas hay un sujeto que, bueno, un ser que parece que tiene un trabajo ya de bastante tiempo, se le ve precisamente ganas de servir. Pues imaginemos por un momento que realmente pudiera ser un discípulo avanzado. De hecho, ya tuvieron uno. El primero que hubo, Dag Hammarskjöld, era un iniciado, un sueco que misteriosamente se cayó el avión en África y, bueno, nunca más se supo, ¿no? Si fuese un iniciado, trabajaría con la telepatía. El problema de los humanos es que utilizamos un léxico, un idioma, y ahí nos perdemos. Y tenemos una mente concreta. Si hay verdadera telepatía, y si hay algo más que telepatía, hay intuición, evidentemente es muy probable que este avatar se comunique con nosotros. Esa es la idea. Pero para que el avatar se comunique con nosotros, primeramente nosotros debemos ser receptores de la enseñanza y del mensaje de los maestros de cada uno de las ramas que estemos. Si eso no acontece, no esperemos que el avatar nos despierte el sentido interno, de ninguna manera.
Es un trabajo que se adquiere básicamente estando activamente en silencio, pero de forma consciente, no inconsciente. Que más es automático. Por intermedio de los miembros o afiliados de la jerarquía, tendrá puestos de avanzada de su conciencia en cada nación. Por intermedio de ellos, él puede trabajar. Esto es una forma científica de explicar lo que será el retorno de Cristo. Sujetos espiritualmente orientados, cuando digo espiritualmente orientados, seres que buscan lo mejor para el género humano, sean del color que sean y de la raza que sean y del idioma que tengan y de la cultura, etc. Trabajan por el bien de la humanidad. ¿No están trabajando así los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo? Por supuesto que sí. Y la comunicación es telepática, no es verbal, con lo cual ya hemos ganado bastante. Por intermedio de los miembros o afiliados de la jerarquía, tendrá puestos de avanzada de su conciencia en cada nación. Por intermedio de ellos, él puede trabajar. 2. Por la afluencia de vida o conciencia crística en las masas en todas partes y naciones. Por la afluencia de vida o conciencia crísticas en las masas. Lo más difícil es trabajar en las masas, lo más difícil. En todas partes y naciones. Esta afluencia espiritual traerá la reorientación del deseo humano y evocará la reacción emocional a su presencia. Esta afluencia espiritual traerá la reorientación del ser humano del mundo del deseo al mundo de la aspiración y evocará la reacción emocional a su presencia. Por lo tanto, esto pone al plano astral dentro de la esfera activa de su influencia. De hecho, la reaparición de Cristo no es en el plano físico, es en el astral, porque es donde están los conflictos, ¿no? Esto es un patio más. Lo que importa es de dónde están, está allí. Si conseguimos purificar al extremo de aquietar totalmente nuestro vehículo emocional, ¿dónde quedará eso que conocemos como problemas, etcétera, etcétera? Pensemos un poco, pensemos un poquito. Por lo tanto, esto pone al plano astral dentro de la esfera activa de su influencia e involucra la liberación de la energía de la buena voluntad en los corazones de los hombres, predisponiéndolos a las rectas relaciones humanas. Involucra la liberación de la energía de la buena voluntad en los corazones de la raza humana, predisponiéndolos a las rectas relaciones humanas. De dentro empieza a brotar una energía. Esto lo hemos aprendido a través de los años que llevamos meditando. Plenilunios, festivales mayores, retiros, ¿verdad que sí? Y esa energía nos va inundando la personalidad, nos va galvanizando. Pues eso es lo que hay que hacer en amplia escala. Continuamos. El establecimiento de rectas relaciones es el objetivo principal de la triple actividad de su llegada. Establecimiento de rectas relaciones humanas. De hecho, una de las grandes aportaciones del maestro tibetano, aparte de la explicación de la doctrina secreta y de la propia doctrina secreta y los rayos de tantísimas cosas, la ciencia de Antakarana, es precisamente la ciencia de las rectas relaciones humanas. Si no existe las correctas relaciones humanas, no existe la Antakarana en el nivel planetario y por lo tanto si eso no existe no hay conciencia crística. Relaciones humanas correctas indica que la conciencia crística se está manifestando. Ausencia de la misma quiere decir que el conflicto está servido. Por eso hay zonas de la Tierra en la cual a los poderosos del planeta no les interesa que entre la luz, sino el conflicto para especular con el petróleo, los diamantes, los minerales, las tierras, etcétera, etcétera. Tierras raras, estas que se utilizan para hacer semiconductores, etcétera, etcétera. El establecimiento de rectas relaciones es el objetivo principal de la triple actividad de su llegada. Las masas de todas partes responderán al trabajo y al mensaje de Cristo al ser complementados desde el plano mental por los discípulos e iniciados, influidos por la mente del Cristo. De hecho, se espera, si realmente el camino esotérico funciona, es precisamente porque en cierto momento uno es sensible a la llamada interior, llamada que llega como un mensaje directamente como si estuviéramos hablando en el plano físico. Imaginaos lo que nos ahorramos de espacio directamente. Eso es lo que necesitamos trabajar. Pero eso hay que despersonalizarse al máximo y apostar sinceramente por la verdad. Influidos por la mente de Cristo, la mente del Cristo. 3.
por su aparición física entre los hombres. Por medio de su aparición inmediata, el Bodhisattva puede establecer un potente punto focal de energía jerárquica en la Tierra. Potente punto focal de energía jerárquica en la Tierra, que fue imposible hasta ahora. Él no ha desertado nunca de la humanidad y siempre mantuvo su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el final de la era. ¿Por qué no lo ha conseguido? Pues porque no hay un núcleo poderoso, laico, no seguidor de una iglesia determinada, con mentalidad científica y amor de verdad, que lo pueda sustentar. La puerta está abierta, apuntémonos. Apliquemos todo lo que conocemos y tarde o temprano formaremos parte de ese grupo. Los hombres de todos los países sabrán dónde encontrarlo. El lugar o ubicación de este punto focal, de su triple actividad espiritual, no puede ser divulgado, pues depende del resultado de los procesos consecutivos de influencia y afluencia. Los hombres de todos los países sabrán dónde encontrarlo. El lugar o ubicación de este punto focal de su triple actividad espiritual no puede ser divulgado. Depende del resultado del proceso consecutivo de influencia y afluencia. Influencia y afluencia. Hay un foco magnético, un foco especial, un chakra, que empieza a irradiar y automáticamente va atrayendo, atrayendo, atrayendo. No olvidemos que ese punto de encuentro es precisamente el centro cardíaco. Pero esa idea es tan abstracta del centro cardíaco que vamos a comenzar por focalizarnos en el centro Ajna y por integrar poco a poco la personalidad y dejar que solamente hable el alma. Hagamos la prueba. Luego ya veremos dónde está ese punto de encuentro. Por eso, cuantos más humanos estén orientados y vivan esa experiencia, antes él se podrá manifestar. Y se manifestará con un mensaje que van a recibir todos aquellos que estén orientados, sean de la parte del mundo que sea, la cultura que tengan, pero lo van a sentir en principio, perfectamente. El centro cardíaco de la humanidad es creado por la suma total de los corazones, hablando simbólicamente de todos los hombres de buena voluntad dentro y fuera de las iglesias y sin tener en cuenta los conceptos políticos que están sirviendo a sus semejantes. El centro cardíaco de la humanidad es creado por la suma total de los corazones, con los corazones humanos que han despertado. Cuando digo corazón no me refiero al órgano físico, me refiero al chakra cardíaco y más concretamente a la contraparte que hay en el centro coronario. Es creado por la suma total de los corazones de todos los hombres de buena voluntad, dentro y fuera de las iglesias sin tener en cuenta los conceptos políticos que están sirviendo, es decir, a sus semejantes. Dejamos de lado la cuestión material, de orientaciones políticas, etcétera, etcétera, y allí donde despierta una conciencia crística tenemos a un servidor. Por eso, cuando esto acontezca, no habrá barrera que lo pueda impedir, porque al estar internamente vinculados, uno aquí, otro allá, otro en otro país del mundo, por eso hacemos triángulos y visualizaciones y meditaciones para que esto se active cada vez más. Fomentando los movimientos para el bienestar humano, trabajando para el establecimiento de rectas relaciones humanas y contrarrestando constantemente la separatividad de la mente humana por medio de la incluyente naturaleza del amor divino. Fomentando los movimientos para el bienestar humano, trabajando para el establecimiento de rectas relaciones humanas y contrarrestando constantemente la separatividad de la mente humana por medio de la incluyente naturaleza del amor divino. Por ejemplo, en esta guerra, perdón que recurra tanto, pero es un ejemplo práctico de lo que no se debería de hacer. En lugar de fomentar un punto de encuentro entre unos y otros, ya sabemos que ha habido una invasión, pero hay cosas que pasaron antes que no queremos reconocer. Se firma un tratado entre un país y otro y un país no lo respeta. Esto hay que reconocerlo. Y precisamente las televisiones públicas no lo dicen, no lo dicen. Lo dijeron al principio, pero cambiaron el guión porque el malo era uno. Ese uno que señalan con el dedo, bueno, ese ya sabemos quién es. Pero el que presentan como el bueno, fijaos bien, porque bien pudiera ser una auténtica marioneta. Y el día que no interese desaparecerá del mapa. Pensemos en esto, pensemos en esto. Eso no significa justificar la violencia por la violencia, pero hay una cosa que hay que reconocer. Los territorios de ciertas partes del planeta tienen un karma muy grande que se pierde en la noche de los tiempos. Por lo tanto, estas cosas que suceden porque ese karma está allí, en el territorio. Y aquellas almas que han encarnado allí o que están viviendo allí, se están desarrollando, son copartícipes de ese karma.
Otra cosa, la víctima en esta encarnación fue agresor en anteriores encarnaciones. Eso tampoco lo olvidemos, eso es esoterismo. No nos quedemos con el mensaje blandengue y oportunista y almibarado de la televisión. Es un engaño. Continuamos. Venga, las preguntas, familia. Hay mucho tema, ¿eh? Abro la puerta. Un momentito. Ya tenéis los audios abiertos. Venga. No esperemos. Bueno, esto es que en realidad esto de la aparición de Cristo es como algo científico, ¿no? Claro. Que tiene una explicación Racional, total. claro que la tiene. Se activan todos, él es un punto focal, se activan, Claro. la gente va activando sus puntos, sus puntos, se va desparramando como la corriente eléctrica, ¿eh? Exactamente. Muy bien. Y entonces, claro, llega un momento que se hará la luz y los de abajo están colaborando con el punto focal de arriba. Y a él también le debe venir la energía de otra parte, ¿no? De la propia, sobre todo de Shambhala, pues una conciencia muy avanzada. Él es un canalizador en el sentido de que recibe de la jerarquía, recibe Él de es los un budas, potenciador, como si fuera una de lupa los grande. budas exotéricos, de Shambhala, de la logia de ciertos planetas, de la logia solar y Sirio, incluso del logos cósmico, por ahí vienen las energías. Claro, para que un iniciado, un bodhisattva, un cargo tan grande, realmente pueda hacer ese trabajo de orientación, pensemos por un momento que el logo solar planetario, logos planetario, está tratando de mantener la ligación con su padre, con su maestro, que es el logo solar. Fíjate, mantener la alineación, ¿qué quiere decir? Que él tiene este bamboleo que conocemos muy bien, ¿no? Esto del movimiento de la eclíptica y eso que sucede de precisión de equinoccios, ¿no? Que parece que no esté firme. ¿Por qué? Pues porque no puede mantener ese alineamiento. Cuando esto se lee, qué raro, ¿y el ser humano qué le sucede? Esta idea de oscilar por un lado y otro, ¿a qué obedece? Obedece que todavía no hay una orientación clara hacia el norte. En este caso, el norte sería no eso de el polo, sino lo que es la luz, la verdadera luz. La luz, ya. No, es fantástico esto. Venga, Siempre más poniendo preguntitas. el Una cosa, misticismo. Dime. se dice por activa y por pasiva que cada vez, y es verdad, que cada vez hay más gente que tiene depresiones. Esto es producido en cierta manera por esto mismo, porque la gente no ve la luz, ¿no? Cuando uno no hace caso a lo que la conciencia le está diciendo, uno empieza a desconectarse. Claro, pero cada vez hay más, ¿eh? Claro, y habrá más, habrá más. Primeramente, hay una incapacidad de, si estuviéramos mínimamente en silencio, no estuviéramos emocionalmente deseando y arriba y abajo y quemándonos por dentro, que es lo que hacemos, aguantaríamos mejor los embates de la telefonía, de las ondas y todo lo que hay alrededor. Como esto no es posible, porque hay mucha gente que no quiere dejar de sentir y de estar ahí en plan instintivo, ¿qué sucede? Que cuando se recomienda una terapia de un silencio exquisito, claro, se consigue cuando uno sale de su medio. Cuando vuelve a su medio, algo se derrumba. Claro, hay que ponerla en práctica. Claro. Si uno le viene una imagen de oscuridad, es decir, de desaliento, de desánimo, ha de hacer lo posible por espabilarse. Yo recuerdo haber leído un texto budista hace muchos años que hablaba de eso, que la puerta, cuando uno lo percibe, automáticamente se lo tiene que sacudir de encima, como sea. Eso nos llevaría a aclarar lo siguiente. Nos hemos montado una serie de relaciones humanas que son precisamente como si fuera una zarza de estas, con unas púas enormes, y nos hemos metido en situaciones que nadie nos llamó, que no eran para nosotros. ¿Por qué hemos caído eso? Por una mala interpretación del deseo. No confundamos el deseo con la aspiración. No confundamos la gente que a mí me gusta con almas avanzadas, ¿eh? Y no lleguemos al extremo de que, bueno, una persona que es muy espiritual es una persona que en la cama funciona. Y esto lo he escuchado alguna vez en Vipassana. Acordaos, en aquel grupo, allí venía gente que hablaba de cosas que no tocaban, ¿no? No tocaban en aquel lugar, en otro tal vez sí. Es decir, mientras no haya una percepción interna de tu propio potencial, estamos expuestos a los problemas. ¿Qué les pasó a la generación de nuestros padres y abuelos? No había lugar a la depresión. Había más contacto con la naturaleza, la vida era más sencilla.
No teníamos esos medios de comunicación masivas, la televisión, que solamente ha servido para atontar a la gente, para manipularla. Y ahora lo estamos viendo, las redes sociales, que es un camino, una herramienta para que nos conozcamos mejor, se está convirtiendo en un trabajo de espías, que ya veremos a ver qué va a pasar al final con toda esta información que tienen de nosotros. Ya veremos. Con Ya la que dices inteligencia... esto, ¿Eh? ya que dices esto, a veces me pregunto, todo esto que leemos, y bueno, entre todos, se está hablando mucho de la inteligencia artificial. Ujú. ¿Cómo cambiará el futuro en este aspecto con la inteligencia Pues mira, te lo artificial? voy a decir, de lo que yo veo. De la misma manera que el otro día apareció la primera ministra de Dinamarca hablando un discurso que le había hecho una máquina, también podemos poner una persona, un holograma de alguien que hable como un maestro. Y eso no sería tan difícil. Buscando un buen actor, una buena dicción, automáticamente se consigue. ¿Qué exige todo esto? Pues que estemos muy atentos. ¿Por qué el plano astral es tan complicado, su plano del físico cósmico? Por una razón muy clara. Porque la luz y la oscuridad van juntas. Lo Ujú, irreal y lo real van juntos. ¿Qué hacemos en un mantra famoso? Condúcenos, oh Señor de vida y amor, de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real, de la muerte a la inmortalidad y de la ignorancia a la sabiduría. Algunos dicen del caos a la belleza. A mí me lo enseñaron de la otra manera. ¿Qué significa esto? Que estamos entrelazados y de qué manera, cosidos con unas historias y unas realidades que no son nuestras. ¿Cómo nos vamos a desapegar? El silencio deja de alimentar las dualidades, pero no tiene que ser el silencio de yo no hablo, no, el que manifiesta el alma, pero de forma activa, no pasiva. Ese camino es sencillo, lo conocemos todos, y eso se consigue con el Raja Yoga, practicando Raja Yoga. ujú. Llevamos años practicando eso. Y en el fondo, cuando este atisbo de mínimos segundos de contemplación se manifiestan, estamos haciendo Agni Yoga. Así de claro. Si a fin de cuentas, ¿qué nos dijo Vicente? ¿Qué nos te han dicho los clásicos? Estate atento, Leche, hazte preguntas. El mejor método es el socrático, preguntas y respuestas, nada más. Ujú, Ahora, no me puedo hacer continuamente preguntas y coger cada 2 por 3 una respuesta diferente, ¿no? Hay que estar preparado, un verdadero silencio, quietud, y si es preferible solo, mejor. Porque la revelación del alma no viene estando en grupo, viene a nivel individual. Cuando uno tiene experiencia interna, se puede trabajar el grupo, pero hoy por hoy, visto los acontecimientos que hay, por ejemplo, nosotros la experiencia que hemos tenido, tanta gente que ha pasado, algunos la verdad dejaron un rastro no muy agradable, porque tenían el nivel que tenían, ni más ni menos, no hay otra cosa. Yo os animo a que en soledad busquéis al alma, y el alma está ahí. Es solamente tocar la puerta correcta. Muchas veces la hemos visto, pero hemos cerrado la puerta, no nos llama la atención. ¿Por qué? No nos va a dar nombradía. Nos va a obligar a aceptar por radiación lo que somos. Ir viendo alrededor la magnífica oportunidad que tenemos de comprender y de integrar cada vez más. Venga, más preguntas, familia, que ya es la hora, quedan 5 minutos más añadidos, ¿eh? Venga, los que no A habéis ver, una preguntado. cosa, Dime, señora. sí, una cosa. Sí que has dicho que al frente de organizaciones mundiales hay personas con la segunda iniciación, ¿vale? Sí, Premio. sí, sí. Los de la segunda iniciación a veces son magos negros porque no tienen amor, ¿no? A ver, no todo O el sea que mundo ahí es mago tenemos negro. algo. Shh, no todo el mundo es mago negro. De hecho, la garantía, un mago negro es un ser que tiene la personalidad controlada y una mente concreta poderosa. De hecho, en la tercera iniciación se consigue el control total de la mente concreta. En la cuarta es la mente abstracta, con lo cual ya se desliza, se quita todo. Pero no olvidemos que la mente kamamanásica, la concreta, es muy poderosa. Hasta que no haya habido una transfiguración de toda la personalidad del vehículo mental que engloba a los otros dos, cuando se produce la tercera iniciación, no podemos hablar de seres que ven la luz y que la intuición más o menos tienen ya algo despierto. Lo otro es otra cosa. ¿Por qué los ponen ahí? Bueno, hay un anhelo de servir, pero no olvides una cosa. Solamente la línea esotérica es la que conoce del segundo rayo, es la que conoce el tema de la iniciación y de la enseñanza esotérica. Las demás líneas eso no lo trabajan. Un séptimo rayo, por ejemplo, trabajará otra manera, una forma científica de construir lo nuevo, pero para ello tiene que escuchar precisamente el propósito interno. ¿Cómo vamos a construir una sociedad nueva si ese Antakarana
entre lo superior y lo concreto no está establecido. El alma, mente y cerebro no está conseguido. Si no está conseguido, lo que vamos a construir está basado en la mente kamamanásica, en lo que a mí me gusta, no en lo que debería de ser. ¿Me explico? Mm. ¿Por qué hay tanto interés en aplicar la misma solución a problemas que no tienen solución con la misma solución? Hay que cambiar la solución para cambiar el problema. Lo que pasa es que, claro, todo el mundo se quiere hacer la fotografía. Los políticos sabemos en Sí, nuestro pero país. no se ven Dime. tantos políticos con buena voluntad o voluntad también, ¿eh? A ver, En los a ver, gobiernos no se un ven tantos. político, hablemos de nuestro país, yo del resto de países sé que es igual, pero bueno, yo me meto en mi país. Lo que vimos en la transición era gente con una grandísima cultura, que hablaban y la Cierto, verdad, y cierto. ahora tenemos vendedores de humo. ¿Qué quiere decir un vendedor de humo? Que le han vendido un producto, tienes que vender este producto y vas a comisión, y nada más, nada más, nada más, nada más. Solamente hubo varios. Hubo uno que era muy curioso porque eran falangistas, se llamaban socialistas también, y lo primero que te decían, no nos votéis, solamente escuchadnos. Yo me acuerdo de eso que vi además aquí en San Boi, vi uno hace muchísimos años con la transición. Eran 4 gatos, ¿eh? Pero bueno, me llamó la atención. Y luego hubo otro después que sí que hemos conocido. Uno que conocimos, que este hombre pues tenía una función didáctica muy importante. Su gran trabajo fue pues destruir o desintegrar el Partido Comunista de España. No era porque fuese comunista, sino que era una organización que estaba cristalizada. También hubo otro que hizo un trabajo impecable desintegrando el partido de aquel general que tuvimos tan conocido, ¿no? Y que era el partido único de España durante muchísimas décadas. ¿Qué pasó? Que no continuaron, no hubo otros que fuesen renovando la apuesta de renovación, que la fuesen implementando periódicamente, ¿no? Porque lo que hemos visto después de ciertos dirigentes son cristalizaciones y malas copias. Y ninguno, tengo que decirlo, ha podido imitar a los primeros. Ninguno ha conseguido imitar al primer presidente de la democracia, que acabó como acabó, al primer ministro que salió de la oposición, que ganó, que fue el partido que perdió perdió la guerra civil, hablando en plata, y tampoco ninguno de los que han venido después se parece a ese otro que representa al partido de la derecha y que hizo su trabajo de 8 años y se apartó. Se podrán criticar, pero fijaos en los tres y veréis que hay algo de verdad en ellos. No digo más. Ya no están activos políticos. Uno ya falleció, luego hablamos fuera de micrófono. ¿Alguna pregunta más, familia? Pues venga, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra.